Hola. Desde la Guerra de la Independencia y la llegada de los ejércitos auxiliares argentinos, no había tantos soldados argentinos en la frontera como ahora. 10.000 soldados argentinos en la frontera con Bolivia con orden de detener a los civiles. Dice siglo XXI, pero solo siglo XXI, porque nadie más en este país toma en cuenta estas noticias, ¿no? Después dice Chapare y Cuba. Hace una enumeración de los parecidos, las similitudes que hay en la realidad de Chapare y de Cuba. En Chapare no existe la propiedad privada igual que en Cuba, pero además hay otras similitudes. El presidente Fusible, ¿cómo se explica que haya tan poco entusiasmo por las elecciones? ¿Cómo se explica que haya esta especie de apatía de la gente por las elecciones? Siglo XXI sospecha que la gente cree que el próximo presidente, el que sea elegido en agosto, va a durar lo que una salva de cohetes. Eso, una miseria, porque esta crisis no la resuelve ni Cristo. Arce está en una loca campaña, sigue inaugurando plantas industriales de lo más chistosas, todas sin estudios de factibilidad, pero está loco el hombre y el riesgo país de Bolivia ya está en el colmo, el más riesgoso país del mundo. Y una nota acerca de lo que nos pasa con el diésel, qué pasa con el precio del diésel, y es una revelación que es del siglo XXI sobre las cifras que se están manejando con respecto del diesel oil. ¿Qué tal? Eso es lo que dije bien rapidito, siglo XXI esta semana y otras cosas más. Pero te tienes que suscribir, ya sabes, tienes que poner llamar a este número de teléfono, tienes que ver si te parece que somos exclusivos en algunos temas. Nosotros estamos convencidos de que sí. Y si somos exclusivos, pues trata de ayudarnos, y para eso tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp diciendo ya caerán, y te vamos a decir cómo nos puedes ayudar si quieres ayudarnos. Eso es. A ver, el enojo argentino. Están con bronca los argentinos. Están con bronca con Bolivia porque dice siglo XXI, Hezbollah moviliza a más agentes hacia Bolivia y como respuesta el gobierno argentino moviliza 10.000 soldados del ejército a la frontera con la orden de detener a civiles. Pero los medios de comunicación y los opositores, entre comillas, bolivianos, lo ignoran totalmente. Hace 3-4 semanas que siglo XXI está hablando de este tema, ni una bolilla, cero importancia. Parecería que ya muchos de estos medios y de estos políticos asumen que, claro, es un país fallido, es un Estado fallido. ¿Para qué te vas a ocupar de las noticias que produce, no? Menciona el hecho de que el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Hoxley, lo mencionó que Bolivia está haciendo ejercicios tácticos con el ejército del país terrorista de Irán. Nadie le da importancia. Hemos sido aludidos. El gobierno boliviano tendría que decirle algo al gobierno argentino. ¿Cómo es? ¿Por qué ha mandado tantos soldados a la frontera? ¿Qué pasa? ¿Nos tienen bronca? ¿Nos tienen...? Y están llegando los terroristas, lo ha dicho Castocando, lo ha dicho el teniente coronel de la Marina de Estados Unidos, Gonzalo Quiroga, en fin, nunca antes se había vivido esta situación en la cual pues 10.000 soldados, argentinos, están controlando la frontera con Bolivia. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino le tiene bronca, le tiene terror a los terroristas de Hezbollah, los de Irán, ¿no? Y además ha denunciado varias veces ya que el gobierno boliviano les da a esos terroristas no solamente cédulas de identidad, sino pasaportes para que entren a territorio argentino. Y nadie dice nada, ¿no? No hay ningún comercio.
Eso sí, parece que la coca se las arregla para entrar a Argentina. Han agarrado 7 toneladas de hojas de coca bien lejos en La Plata, al sur de Buenos Aires. En fin, ¿por qué nadie habla del tema? ¿Por qué? Hay una censura. Alá les ha prohibido que hablen del tema de la llegada de los terroristas musulmanes a Bolivia. ¿Por qué no hablan? Ni los medios, ni los políticos. ¿Qué tal? Siglo XXI habla los parecidos entre el Chapare y Cuba. Andrónico Rodríguez aceptó ser candidato y las 6 federaciones del trópico han decidido expulsarlo a él y a toda su familia y que tienen que irse en 24 horas, nunca más volver al Chapare por haber osado ser candidato y romper la disciplina de los cocaleros que son seguidores de Morales. Entonces, siglo XXI hace unas revelaciones, la familiaridad de la dictadura cubana, porque fueron los asesores cubanos los que les dijeron a los cocaleros del Chapare cómo tenían que organizarse, comenzando por eliminar la propiedad privada. Ojo, los comunistas no les gusta la propiedad privada. Entonces, dice, la familiaridad de la dictadura cubana con el narcotráfico nace en la Sierra Maestra, donde Fidel Castro tomó contacto con los capos del tráfico de marihuana en la selva. A fines de febrero del 1956, cuando Fidel Castro llegó a la Sierra Maestra, esa región era para Cuba lo que ahora es el Chapare para Bolivia, un nido de narcotraficantes. No solo era el reino de la marihuana, sino la cueva de ratas de la mafia norteamericana, como Lucky Luciano, Anastasia Santos Traficant, Meyer, las familias Gambino y Colombo, etc. Entonces dice, se instala Castro en la Sierra Maestra con los narcos, entra cuando gana, cuando derroca a Batista, el 1 de enero del 59, entra en La Habana acompañado por 2 famosos narcotraficantes, el uno Crescencio Pérez y el otro Edesio Hernández, ¿no? Y ahí se explica, dice siglo XXI, cómo es que Fidel Castro, cuando se cayó la Unión Soviética, les dijo a Hugo Chávez y Evo Morales, ahora tenemos que aplicar contra el imperio nuestra propia bomba atómica, que es la droga. Le dijo Fidel Castro a ellos, está muy familiarizado. Y el siglo XXI transcribe el repaso del documento firmado por las 6 federaciones para expulsar a Andrónico Rodríguez y su familia del Chapare nunca más. Y además, siglo XXI en otra página habla de que corre peligro la vida de Andrónico. Eso es lo que están diciendo en el Chapare. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Y hay un mandato firme y todo eso. Arce está en una loca campaña política. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ha anunciado que está yendo a inaugurar 8 plantas industriales a Pando y se olvidaron de que Pando estaba bajo el agua. Solo se veían los techos. Pero no, está yendo el presidente porque tenemos que ser el presidente, el gobierno de la industrialización. 170 plantas industriales que no tienen, ninguna tiene estudio de factibilidad, pero ha decidido invertir 32.000 millones de bolivianos en esta industrialización chistosísima y, claro, va a recibir la comisión por los equipos que compre, va a contratar gente que seguramente estará enterada de que sus pegas van a durar lo que duren las plantas, es decir, 1 mes y medio más o menos cada una, ¿no? Pero van a estar felices ya con sus pegas y todo eso, las bendiciones de Arce, ¿no? Además, dice siglo XXI, Arce tiene una obsesión por molestar a Santa Cruz. ¿Por qué tenemos que depender de los productos alimenticios que se producen en Santa Cruz? Sí, podemos producirlos también en el norte de La Paz.
y está invirtiendo un monto increíble para alentar a que los paseños del norte se dediquen a cultivar soya y además está poniendo, por supuesto, plantas para el acopio de bananas en Ixiama, confinamiento, industria cárnica, todo nada más que para competir desde el Estado con Santa Cruz, con la iniciativa privada de Santa Cruz. Odia al agro cruceño y quiere ponerlo mal. Pero al mismo tiempo llega la noticia que da JP Morgan de que en realidad el riesgo país de Bolivia está muy, pero muy alto. Por ejemplo, a ver, es en este momento de más o menos 2.109 puntos de riesgo país que tiene Bolivia y Chile tiene 133, nosotros 2.000 más y Uruguay 102, ¿no? ¿Qué te parece? Gravísimo el asunto. A ver, y por último, la realidad del diésel. Pucha, bien compleja la realidad, yo no sabía eso, pero siglo XXI nos revela que con el tipo de cambio paralelo en Bolivia de 15 por dólar, el precio de venta del diésel en Bolivia es de 25 centavos de dólar el litro. Es decir, que Bolivia tiene el quinto diésel más barato del mundo detrás de Venezuela, Irán, Argelia y Turquistán. Dicho de otra manera, Bolivia es el país que más subvenciona su diésel en el mundo. Los 4 primeros son productores, producen, pues. Que a menos nosotros subvencionamos, pero no lo producimos, ¿no? Y entonces ahí hace un repaso de lo que está ocurriendo en toda la región, el precio real, los costos del subsidio, el precio del subsidio, el panorama internacional, el petróleo, el diésel, en fin, mucha, pero mucha información que hay que leerla con detalle, en detalle, ¿no? Y ya sabes, dice que el próximo gobierno va a durar poco, ¿por qué? Porque nadie puede comparar, por ejemplo, con lo que ocurrió en el 85. En el 85, Bolivia exportaba petróleo, Bolivia exportaba gas, Bolivia producía su gasolina y su diésel en las refinerías. Así llega el doctor Paz. ¿Qué va a hacer ahora el próximo presidente, el que sea elegido en agosto? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo va a resolver este lío tan grande, este desastre económico? Y por eso siglo XXI dice que parece que hay mucha apatía en el electorado, sobre todo además porque no ha surgido un candidato de unidad para desterrar al MAS para siempre. Eso es, ya sabes, te tienes que suscribir para leerlo. No te puedo leer todas las cifras y los detalles que hay en el siglo XXI. Y nos mandas un mensaje diciéndonos por WhatsApp, ya caerán, y nosotros te vamos a decir cómo nos puedes ayudar, porque con toda seguridad vas a descubrir que siglo XXI te da notas acerca de temas de manera exclusiva. Nadie más en Bolivia toca estos temas, así que te tienes que suscribir. Encantadísimo, chao, hasta luego.